Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros en este instante. Si tú estás convencido de esto, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier eventualidad, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú necesitas una lectura personalizada conmigo, bueno, en la descripción de este video está la manera de comunicarse conmigo por el WhatsApp. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, mis cariños, los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura para el día de hoy con un mensaje general para ustedes, mis queridos signos de fuego. Te dicen que toda tormenta tiene su fin, que recuerdes que nada es eterno en este mundo. Ya llega la época buena para ti. Esta tormenta es como un antes de algo maravilloso que se te viene para ti. Esta tormenta lo que ha hecho es limpiar de tu vida, de tu alma, de tu cuerpo y de tu espíritu cosas que no vas a necesitar, cosas que no te sirven para lo maravilloso que viene a tu vida. Así que ya no desesperes, créelo. Bueno, te recomiendo mucho una técnica llamada las tijeras de podar de Neville Goddard. Puedes cambiar tu realidad utilizando esta técnica. Tienes que hacerla a diario, ¿no? No es solamente una vez al día. Bueno, y que sigas adelante. Tú eres un guerrero, una guerrera, y tú puedes con absolutamente todo. Si tú lo crees, si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo soy una guerrera, yo soy un guerrero, y esta tormenta no puede conmigo. Esta tormenta se acaba aquí y ahora. Lo decreto y así es. Bueno, ya sabes que tus palabras son poder. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en este momento preguntando por esa persona súper especial que tienen en esos corazoncitos. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es una persona que realmente te ama. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Es una persona que te ve y ve al verdadero amor de su vida. Ve a la persona que siempre ha querido que esté a su lado, luchando, guerreando, hombro a hombro para salir adelante. Es una persona que viene saliendo de una relación difícil, una relación en la cual fue engañado, fue engañada, pero que ha tomado la decisión de volver a confiar en el amor y está confiando en ti en este preciso momento, en este instante. Tu persona especial espera que tú te sientas mejor, que tú te veas como él o como ella te ven. Él o ella te ve como un príncipe, como una princesa, como una persona que puede lograr del mundo y de la vida todo lo que quieres, todo lo que tú anhelas. Tu persona especial piensa que a ratos eres demasiado pesimista, que a ratos te bajoneas demasiado. Sí, te han pasado cosas difíciles, te han pasado cosas muy duras, pero es alguien que quiere estar contigo, ya que te quiere apoyar, que quiere hacer cosas grandes contigo. Entonces, este es el momento que te des cuenta de esa situación. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, tal vez hay personas del pasado de ustedes dos, del pasado amoroso de ustedes dos, que los van a querer a ustedes molestar, que les van a querer a ustedes fregar la vida. Definitivamente algún ex o una ex que se va a querer interponer en la relación de ustedes, pero yo les digo que es alguien que se va a quedar con los crespos hechos, porque se va a topar con una pared, con una roca, con algo totalmente firme que es la relación de ustedes dos. No permitan que esta persona se inmiscuya ni poquito
a poco, ni improviso, de forma fuerte. No, alejen a esta persona, porque si él o ella sigue en esta tónica y ustedes se lo permiten, que es lo más importante, es alguien que podría estar haciendo tambalear la relación de ustedes. Entonces no lo permitan, no lo dejen, no la dejen que haga esta cuestión, esta situación, y sigan ustedes adelante firme con la relación de ustedes, porque tienen algo bonito entre manos. En general, bien con la relación de ustedes, en general, excelente. Solamente hay cosas que ajustar. Ustedes deben creer más el uno en el otro y verán que se van a hacer una pareja poderosa y totalmente invencible. Bueno, te dice por este lado el angelito que tu memoria guarda la justicia. Yo te digo que llega la justicia para ti. Esas personas que a ustedes dos no los valoraron, no supieron ver lo que hay, el tesoro que hay en el corazón de ustedes dos, porque hablo de ustedes dos, que hay en el corazón de ustedes dos, que lo valioso que hay en ustedes dos, lo que pueden ustedes lograr, se van a arrepentir de haberlos dejado, porque ustedes van a comenzar a crecer, no solamente en cuestiones de la relación de ustedes, sino en lo material también, y se van a arrepentir de haberlos dejado definitivamente, ¿ya? Definitivamente. Entonces llega la justicia para ustedes. Ustedes decían, ay, ¿cuándo será que llega para mí algo bueno, algo positivo? Bueno, hay una pareja positiva al lado tuyo, alguien con quien vas a poder crecer. Bueno, y estas personas que quieren, o esta persona o personas que quieren intervenir en la relación de ustedes, bueno, ya es decisión de ustedes si lo permiten o no lo permiten, pero yo sé que ustedes no lo van a permitir. Me dice por este lado el tarot egipcio, que las cosas ustedes las lleven con calma, que las lleven suave. Ustedes van bien, o sea, ustedes van bien con esta relación, ustedes tienen algo maravilloso entre manos, pero si se van a ir con afanes, si se van a ir con ira, con cólera, mirándose el uno al otro como rivales y no como parejas, bueno, van a permitir que otras personas se interpongan, van a permitir que otras personas se inmiscuyan en la relación de ustedes, y entonces sí podrían fallar. Pero si ustedes llevan las cosas con calma, llevan las cosas despacio, todo a su paso, ¿ya? Todo a su paso, todo a un ritmo suave, que vayan las cosas bien, que vaya todo progresando, ustedes van a ser una pareja invencible. Y si tú también estás convencido de esto, lo puedes escribir en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy. Dicen que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, me están diciendo en este momento que ustedes como pareja, como unidad, son totalmente invencibles. No necesitan absolutamente de que nadie intervenga, ¿cómo te digo? Ni venga a abogar por ustedes dos, porque ustedes son totalmente suficientes. Ustedes tienen la fuerza, tienen el poder, tienen el fuego en esos corazones, en esa alma, en ese espíritu, para seguir adelante. Entonces créanselo, mis queridos amigos y amigas. Si otras personas se los han querido hacer entender o los han querido convencer de lo contrario, no lo crean. Ustedes digan, no, eso no es para mí. Yo soy valeroso, yo soy valerosa, yo puedo, y mi pareja y yo somos invencibles. Si lo quieres escribir en los comentarios del video, bueno, también lo puedes hacer. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Les mando mucha fuerza, mucho amor. Van bien por ahí, por donde van excelentemente bien. Guerreren, mis guerreros. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en este momento, en este instante, solteritos y solteritas. A ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, veo mucha confusión en tu vida, veo mucha confusión en tu mente, mi querido amigo y amiga. Es una cuestión que te tiene a ti bastante bajoneado, con mucho miedo por el futuro, con mucha depresión por pensar en el pasado, por lo que había podido ser y ya no fue. Esto te tiene a ti bastante deprimido, deprimida. Muy seguramente es que has salido de una relación en la cual te engañaron mucho, y te están llegando, no, aparte de lo que ya sabes, te están llegando más noticias acerca de esta persona, te estás enterando de más cosas. Bueno, yo creo que tú ya deberías poner un estate quieto en esta situación, que ya deberías poner un alto a esta cuestión y decirle a esas personas que te hablan tanto de esa persona con la cual tú terminaste y que te fue como tan mal con esa persona, decirles, bueno, sí, ya pasó, ya fue suficiente, ya no quiero hablar más de esta persona y no quiero que me hablen más de esta persona, ya. Yo quiero seguir adelante, ya quiero seguir con mi vida.
Y bueno, y haz un cierre ahí, mi querido amigo y amiga. Haz un cierre definitivo con la relación de esta persona, porque la verdad es que si no es así, de esa manera, la depresión va a seguir, los problemas van a seguir, te van a seguir contando, te van a seguir diciendo cosas. Bueno, esto es lo que me marca en un futuro más bien cercano, que te pueden estar diciendo, sigue diciéndote cosas, te vas a comenzar a hundir más y más en esa depresión, y eso tú no lo debes permitir, ¿ya? No lo permitas. Aleja de estas personas que te hablan tanto, de esa persona que ya terminaste con él o con ella. Habla con ellas primero, diles, bueno, es que ya no quiero escuchar más de esta persona, ya fue suficiente. Si ya insisten en esa cuestión, aléjate de ellos y de ellas. Son personas tóxicas, ¿ya? Las personas que a uno realmente lo quieren y lo aman son personas que no le hablan de lo que de aquello que ya uno dijo, ya pasó, pues ya pasó, ya. En un futuro más bien cercano, si no haces esto que te estoy sugiriendo, bueno, las cosas podrían empeorar para ti en cuestiones de depresión, inclusive podrías estar necesitando ayuda profesional. En cuestiones laborales, te digo yo, mi querido amigo y amiga, que las cuestiones van bien para ti. Hay ciertos problemas laborales que se te podrían estar presentando, pero las cosas van en tu favor definitivamente. Y bueno, yo te digo que a la larga tú triunfas sobre cualquier situación, sobre cualquier eventualidad que a ti se te presente, porque te sale la mejor carta. Bueno, te dice por este lado los angelitos que lo que estás pasando tú es una transformación, que es algo necesario en tu vida, que es algo que tú debes pasar en tu vida, pero que también debes poner límites, ¿ya? Tampoco los problemas, tampoco las iniciaciones deben ser eternas. En el momento que tú ya entendiste la lección, dices, bueno, vamos para adelante y sigamos para adelante. Tú eres un guerrero y una guerrera. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Bueno, te dice en el tarot egipcio por este lado que si hay una cuestión de una firma, de un contrato, documentos para comprar alguna propiedad, que es un momento bueno para hacerlo, que lo hagas porque te va muy muy bien. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice que tu potencial es infinito. Bueno, tienes que creer más en ti, mi querido amigo y amiga, porque tienes un potencial que el límite son tus sueños, son tus pensamientos. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Mis límites son mis pensamientos, son mis sueños. Yo lo creo, yo creo las cosas y de esta manera las creo. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que en este momento, que en este instante me preguntan a mí por su economía, por su parte económica o por tal vez por su trabajo. Bueno, te han engañado, mi querido y mi querida, te han engañado bastante. Te han robado o estafado con tal vez algún negocio, un dinero que tú estabas queriendo invertir, y desafortunadamente fue una persona bastante allegada a ti la que te hizo esta cuestión. Si aún no sucede eso y es un dinero que te quieren sacar para invertirlo en alguna cosa, no lo hagas, por muy allegada que sea esa persona. Si es dinero que vas a prestar, no lo hagas, definitivamente no lo hagas. En este momento no es, averigua, investiga bien en lo que te quieren estar involucrando, porque tal vez es un negocio que tú vas a perder. Bueno, te dicen los ángeles que vas a sanar para ser mucho mejor. Bueno, si ya estás pasando por esta situación, viene algo bueno, positivo para ti, muy, muy positivo para ti. Si esto ya sucedió, bueno, trata de recuperar ese dinero por medios legales. Si ya no es posible, bueno, el universo se va a encargar de devolvértelo. Y si aún no pasa, evítalo. Ya, evítalo definitivamente, mi querido amigo y amiga. Bueno, te dice por este lado el tarot egipcio, me habla acerca de esa traición de esa persona o esas personas que te van a involucrar en ese negocio. No lo hagas, no lo hagas. Y si ya sucedió, recupéralo de manera legal lo que es posible, y si no, el universo se va a encargar de que se te devuelva y que esas personas tengan su castigo. Te dicen las hadas por este lado que es tiempo de curación y no de guerra. Es tiempo de que tú mires la manera de recuperar, de sanarte tú, y no de pronto irte a vengar de estas personas. Eso no te va a convenir. Mira, la llama de la vela también se me espantó. No te va a convenir. La venganza no, definitivamente no te va a funcionar en esta ocasión. Bueno, ni en ninguna otra. Vamos a ver, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mis guerreros y mis guerreras. Recuerden que los quiero muchísimo y bueno, y los espero en una próxima oportunidad.